judío es una palabra que los romanos le van a dar y que quiere decir gente del pueblo, gentiles, eso quiere decir judeo, o judea, o judío. Finalmente luego el término pasa por origen de nacionalidad, de identidad, y bueno, sabemos que luego es la religión oficial y se entiende por judaísmo. Ellos van a celebrar fiestas que nosotros tenemos como religión cristiana. Tenemos muchos rituales, nada más que obviamente adaptados ya con la filosofía cristiana. ¿Cuál viene siendo? Los judíos hoy también celebran de acuerdo a la última fiesta que se rige todavía por un astro, que pues eso ya era pues muy atrás, ¿no? Mayas, egipcios, judíos. Finalmente por la primera luna llena de primavera. Se pone porque con una luna, pues si la luna sabemos hoy día que es un cuerpo celeste, no es un dios como antes se había identificado, la diosa de la luna, pero finalmente es lo que marca. Y hay un detalle que todos modos se los voy a decir, y tal parece que algo está escrito, ahorita se los cuento. Y entonces así es como empiezan, los judíos empiezan este jueves, hoy en la noche, hacen lo que se llama el Pesaj. El Pesaj viene siendo la cena, esta cena o esta noche que ellos celebran y que coincidentemente cristianos y judíos celebramos, el mundo cristiano en general, no nada más católico, viene siendo que ellos celebran la huida de Egipto cuando a Moisés le dan la salida y la apertura del Mar Rojo. Entonces por eso ellos celebran esta noche y es el Pesaj, ellos celebran la Pascua judía, otros en la Pascua cristiana, que sabemos que es cuando, este jueves es súper importante, porque en la última cena del Jueves Santo es cuando Cristo instituye el cristianismo como doctrina espiritual, filosófica y bueno, hoy llamaríamos religión. Es cuando ¿cómo la instituye? Con la Eucaristía, la última cena, el pan y el vino, y ese es el símbolo principal. Hoy este día, si lo dijéramos, las misas deberían ser el jueves, por decirlo, no de esa manera, claro, ajustes calendáricos, pero será porque es herencia de algo judaico cuando salen los judíos de la huida de Egipto hacia el Mar Rojo y luego para la tierra prometida, hoy Israel en la antigua Palestina, y la otra porque ya en el mundo cristiano es cuando hoy se instituye el cristianismo en la última cena. Así que finalmente y es la religión que tiene más adeptos, no nada más con el catolicismo, ya si quieren ustedes les anuncio el recorrido de religiones, tan solo del catolicismo hay 22 ramas que están directamente en obediencia o acuerdo y hermandad al Papa, aunque tienen sus patriarcas, tienen sus dirigentes y tienen cierta independencia y semejanza con nosotros, como los maronitas del Líbano de San Charrey. Bueno, también el mundo cristiano protestante, el mundo cristiano ortodoxo celebran lo mismo. Entonces tan solo el cristianismo católico tiene 1.200 millones de adeptos al día de hoy, por lo menos bautizados. Practiquen o no y es otra cosa, pero también por el cristianismo, tan solo la religión que más abarca por arriba del Islam, también con todas sus variantes de los islámicos, los musulmanes. Del cristianismo estamos hablando alrededor de cerca de 2.500 a 2.600 millones de personas, con todas sus ramas que habíamos dicho. Entonces es la importancia del día de hoy. Y bueno, recordamos lo que se hace, que mencionamos dos partes, una, ya lo judío y ya lo cristiano, vamos a hablar de lo cristiano, pero se rememora, se conmemora, porque el jueves, pues es como celebrar el nacimiento de alguien, sí, es el nacimiento de la religión, es el nacimiento del cristianismo, ahí nomás hace trancazo, y hasta el día de hoy es la religión con mayor impacto en todos los sentidos, espiritual, bélico, económico, cultural, religioso, humanístico, existencial. Para donde lo volteamos antes de Cristo y después de Cristo está marcado en el tiempo del contar de los años. Hasta ese impacto. Y como principales filósofos y seres iluminados, fundadores religiosos, Cristo ha sido el de mayor impacto y mayor trascendencia. Buda fue antes, pero finalmente tenemos que son situaciones iguales. Y bueno, por ahí nos platican que se hermanaron, que adoptaron doctrinas, está bien. La espiritualidad, la meditación, la relajación, el encuentro espiritual, está bien y es de todos, es algo humano. Pero finalmente también es algo cristiano esto, o sea, se adaptan ciertas cosas que dicen, no practican cierta situación espiritual, la tenemos adaptada, pero terminemos con eso. ¿Qué pasa? Sabemos que, bueno, pues Cristo hace lo que es el Pesaj, la última cena, los apóstoles no eran cristianos, eran judíos, fueron los primeros cristianos también, eso sí, porque sí los bautizó Cristo, y con agua y con el Espíritu Santo, no nos hablan, pero sí fueron bautizados, y más con el Espíritu Santo, que es lo más importante, ¿no? Y al final de cuentas, vamos a ver que ellos rememoran. ¿Cuándo se rememora la primera última cena? Es como decir, bueno, ¿cuándo se hizo la primera celebración de la independencia del Grito de México, no? Pues bueno, se hizo en 1812, cuando se Bustamante en Hidalgo. Ya iremos a Huichapan, donde es el Chapitel. Bueno, ¿cuándo se hace esta rememoración? Se hace en el año 25 con Pedro. Pedro, cuando ya está
papa que ha durado más por arriba de Juan Pablo II. Él duró, pues dicen que 40 años. Cuando ella es grande, trata de cuando ya está sentado en Roma. Casualmente Roma persiguió el cristianismo y Roma es el pie y fundamento de la rama más grande del cristianismo, que es el catolicismo. Cosas de la vida, quien atacó va a ser quien ahora defiende, ¿no? Roma defiende el cristianismo. Y vamos a ver en ese sentido que dentro de todo, para dar inicio, pues Pedro recuerda, y realmente sabemos que en la noche platicaré algunas anécdotas que nos han dicho algunos libros, que si son verdad, son mentira, los gnósticos, los agnósticos, pero cosas que están fundamentadas en cierto modo y que si nosotros tenemos por fe, convicción y tradición, pues datos que nos dejan pues un poco fríos, ¿no? Pero ¿a qué voy? Se rememora y bueno, sabemos que después de la última cena, que es empezar la oración en el huerto, viene la entrega, la traición, el primer misterio. Realmente Cristo sí fue traicionado por Judas Iscariote. Dicen que siempre debe de haber un malo de la película, dicen que siempre debe de haber alguien que haga el trabajo pesado, sucio. Y pues dicen que realmente Judas Iscariote no lo traicionó, sino que él estaba destinado. Ahora dicen que lo traicionó y todo, como dicen, por el cochino y maldito dinero, por 30 monedas de plata, 30 denarios. O sea, dicen que eran de oro, bueno, pues era dinero. Finalmente, ¿qué dice el dicho? De arrepentidos estará lleno el reino de los cielos y de pura los infiernos. Pero vamos con lo primero. Cuando Judas dice que se da cuenta de lo que hizo, se arrepintió, tan así que se ahorca. Entonces realmente, pues sí, lo traicionó, pero es un pecado la traición. Y uno igual, ¿cuántas veces no también moralmente traicionamos a Cristo en nombre de Cristo, en el juramento de Dios? Y inclusive hasta del propio, no digamos la cuestión religiosa, sino la cuestión de confianza, de afecto, de cariño. ¿Qué es lo que nos trata? ¿Qué es el cristianismo? No es puro Padre, 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 nuestro santo, 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 mi culpa, no. ¿Qué nos trata de dar? Realmente la Biblia es un manual de vida para comportarnos de una manera buena. Y así lo vemos de otra manera feliz. Pero bueno, hacemos caso como las recetas de cocina, solo Dios que dice cómo se hace y cómo se come. Pero realmente esa es la intención de recordar esto. Pero bueno, ¿y qué nos dicen? Pues no, que Judas Iscariote no lo traicionó. Finalmente, pues recomiendo la película, el Evangelio de Judas Iscariote y eso. Pero bueno, y para dar paso a la primera, sabemos que después de esta traición, pues empiezan a llevar, porque es así, todo mundo dice y critica, cosa que en México no pasa, y menos en estos meses de campañas, que todo el mundo ataca, todo el mundo dice, viendo el error del otro, con tal de que yo me quede en la posición, pero también no con una posición correcta, sino de ocupar los beneficios que personalmente y a mi grupo toca. Entonces estamos hablando de que, si lo vemos popularmente, como decían antes las bisabuelas, las abuelas, todo el mundo somos unos Judas Iscariote, traicionamos, mentimos, envidiamos. Entonces lo trato de comparar con una vida cotidiana a ese sentido. Y el mensaje de Cristo en esta noche es decir, señores, aquí estoy. Y realmente, pues si a mí me pasa, bueno, lo que yo hice fue el ejemplo en la prédica. Prédica es enseñanza, no rezadera. Entonces se trata de ese sentido. Y es el visitar y es el recordar todo ese. Se dice que son, aquí es cuando se consumen 7 veces 7. Ya se los platicaré. Hoy celebraremos las 7 casas, mañana son las 7 palabras, los 7 perdones. Y hablaremos también de los 7 actos que se dan en 3 días. Ya al rato se los voy a mencionar. Pero son cosas curiosas que la gente no ve. Aquí se conjuga el número 3, el número 7 y el número 40, que sumados con una numerología va a dar los resultados y son las espaldas. Y este año, que por cierto, fue muy raro, increíble, el 31 de marzo, o sea, el sábado, viene la segunda luna azul de menos de 2 meses. Cuando esto ocurre cada 150 años y una luna azul ocurre cada 2 años, casi. Entonces imagínense qué hecho tiene. Porque los cambios, cuando vienen todos estos hechos, se altera la sociedad, la humanidad, la gente, las circunstancias. Pero entonces, ¿qué se trata? Que estamos en una gestación, en un nacimiento. Bueno, que el mole por ahí se va con tanto ingrediente y tanto machaca. Y es a lo que voy realmente en el sentido de encontrarle a esto. Nada más ya llegué y en la casa número 1, Anás, la segunda Caifás, ya que voy y empezamos. El hecho de que, a ver, todo el mundo criticaba y señalaba, pero échale la pelota. En México sí que heredamos esa tradición, ¿no? De las 7 casas. No, yo no fui, échaselo. No, fue el delegado, no, fue el del partido, no, fue el gobernador, no, fue el... ¿Sí o no? Entonces la pregunta será, y al final les digo, les daré datos interesantes. Simple y sencillamente ha cambiado la humanidad en el tiempos de Cristo y somos todos también unos fariseos, unos filisteos, unos Judas Iscariote. Se los dejo a conciencia en la vida cívica y a lo personal cada
Pero bueno, entonces vamos a recordar esto y es por eso que se conmemora la fundación de Cristo. Primer dato también, ¿cuándo se celebra la primera Semana Santa en México, la Nueva España, cuando ya llega Cortés? En 1524. 1521 termina la conquista. Lo más curioso, Hernán Cortés llega al puerto de Veracruz un miércoles santo. Llega un miércoles santo. Por eso dice que funda la Santa Veracruz en nombre de Dios y del Rey de España. Y él llega un miércoles santo a lo que es el puerto de Veracruz en 1519. Así que imagínense. Y luego en 1524, después de 3 años de ya estar en paz, sobre todo aquí en esta parte que es tan importante, Fray Pedro de Gantes, en 1524, precisamente una Semana Santa que cae también en marzo, que es cuando se dice la Semana Santa cae baja, media o alta. Eso está interesante porque la Semana Santa casualmente termina el sábado con el 31 de marzo y la luna nueva, la luna azul. Y empieza la segunda semana, el 1 de abril, que ya es domingo de Pascua, 50 días el Pentecostés en abril. Entonces esas semanas exactas, y esto ocurre casualmente cada 150 años, numéricamente dicho y calculado y comprobado. Así que para que tengamos otra semana igual así exacta con estos fenómenos, no lo sabemos. Así que pues bueno, eso es lo que son los datos que quiero manejar con lo histórico, lo astronómico y lo religioso espiritual, ¿de acuerdo? Bueno, pues se dice que toman a Cristo y lo llevan a la primera casa. ¿Por qué? Para ver quién lo culpaba, a ver quién se echaba ese tronco a la uña, o sea, quién era, quién era el valiente, como dicen los del Caribe, el guapo, el valiente de condenar a Cristo. Nadie. Caifás, Anás, Herodes hijo, otra vez Caifás, y con Pilato. ¿Y Pilato qué dijo? Me lavó las manos. Un símbolo que ven, entonces nadie. También era para que al día siguiente de la Pascua, que son 3 días previos, precisamente era liberar a los presos. ¿De dónde viene esa tradición? Ah, bueno, ya se las digo al rato, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a entrar, veremos lo que es la primera casa cuando lo llevan con Caifás. Por ello vamos a aprender las oraciones. Yo lo dejo en ese sentido, porque el primer paso, la primera casa representa una de las primeras etapas, o la primera septena que se le llama, la primera parte de 7, que nos va a decir cuál, la condenación, pero ¿de quién? De la gente, del pueblo, del culpable. Entonces es como se hacen las 5 palabras. En la oración nos dice algo muy cuando fuiste traicionado por Judas Iscariote. Siempre va a haber uno, termino, que inicia el chisme o que inicia la culpa en contra de nosotros. Ese es el sentido de la primera casa que se visita, ¿de acuerdo? Vamos a estar de este lado, yo quiero que ya del Señor de la CCEUOM, aquí al hombro, o también le llaman al Señor de la Cañita, pero también le llaman el justo juez. ¿Por qué? El Señor de la Cañita, cuando es, o el Señor de Burlas, tiene otro nombre, la imagen. Lo coronan de espinas, de zarza, le ponen una capa y finalmente le dicen que es rey, y le dan una caña, un carrizo, un bambú, diciéndole, eres rey, ¿no? Y se burlan de él. El Señor de la Cañita, que le dicen Pilatos, hecho homo qui, he aquí al hombre, ¿no? Entonces finalmente esa es la palabra que dice él, y de ahí queda el nombre. Pero también se dice que así como está coronado y con el cetro, como cuando se tiene el mazo de un juez, así es como realmente va a llegar, y así es como se va a sentar, pero ya como verdadero rey y no como fingido y de burlas de los romanos, de los judíos. Y es cuando se dice la oración del justo juez, que es una oración muy fuerte. Dicen que a Dios no hay que pedirle justicia, porque nadie saldría ganando, nadie salvaría, que mejor misericordia, más puede el amor que el rigor de la ley. Entonces una representación como tal. La primera casa, lo que nos va a decir, bueno, ya ahorita veríamos que son las 7 iglesias con las 7 casas que se dicen, y bueno, finalmente en la primera estación que nos dicen que del cenáculo al monte de los olivos. Él está haciendo en una casa donde una mujer les rentaba una parte alta en un cuarto, todo el mundo se reúne al pesar, a la Pascua judía, a la cena, con un pan sencillo, sin levadura, sin sabor, sin azúcar. Y la otra finalmente, ¿por qué? Con ese fin de que lo van a traicionar. ¿Cuál es la señal? Cuando le dice Jesús a Herodes, le dice a Iscariote, bueno, haz lo que tengas que hacer, que ya es tiempo. Y dice, ¿acaso soy yo?
haz y cumple con lo que tengas que hacer. Y es cuando sale que en la noche comentan, a la oscuridad lo va a identificar como un beso. Hay una tradición que nos dicen que porque mucho el europeo agarra y besa de las dos viejillas, porque es una herencia a raíz de este hecho. ¿Por qué? Sabiendo que podría ser la traición de que yo sí vengo y te puedo apuñalar de un lado, o de un lado te saludo y del otro, es el hecho de decir, te saludo de un lado, no traigo nada, te saludo del otro. Puedes ver que no guardo arma alguna. Entonces por eso hacen ese doble beso de decir, no es traición. Prohíbe el doble beso europeo. Entonces pues finalmente es lo que podríamos mencionar. Y en el Monte de los Olivos, que es donde le hace su última oración, y suda como humano, finalmente quiere esa situación, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo eso, que lo que nos podría representar es el que entrega, el que traiciona, el que delata, ¿sí? Pero ¿deberá ser justamente? ¿O es más por envidia, es más por conveniencia, o es más por maldad? ¿De acuerdo? Le doy unos 3 minutitos, adelante, por si alguien quiere hacer la oración acá. Se va caminando. Bueno, la situación ahorita decíamos que la primera es la de la cuestión de los olivos. En México, con Fray Pedro de Gante, Fray Bernardino de Sahagún, se toma esta primera Semana Santa. Lo más curioso es que esa Semana Santa también fue muy marcada porque lamentablemente se vienen las primeras epidemias más grandes, tanto de viruela, de enfermedades venéreas, y desafortunadamente pues muere mucha población indígena desde México hasta Argentina, mapuches, también ahí hay todavía algunos en el norte de Argentina, y es por esto. Tuvieron que traer y comprarle a los portugueses en Cuba, o vía Cuba, esclavos negros. Entonces va a llegar mucha población negra a México, sobre todo Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Pero ellos también traen una cuestión de fe religiosa muy fuerte. Entonces cuando llegan acá, la otra labor de los frailes, no nada más de los gobernadores, los virreyes, sino de los padres, es evangelizar a los que llegan, no nomás a los que estaban, sino a los que llegan. Entonces tanto indígena como negro, mulato que le llamaban, pues también algunos eran católicos. En Cuba se da toda esa situación de mezcla católica con santería y brujería. Y total que entonces van a traducir ellos, y para la primera Semana Santa, ya en el año de 1535, se van a nombrar santos patronos. Y un santo de ellos es San Benito de Palermo. San Benito de Palermo es un santo que, como él representa a los mulatos, se van a formar entonces grupos que, de acuerdo a la necesidad, pero también a la clase social, se van a formar para entonces las Semanas Santas, las llamadas hermandades o cofradías, pero eran por género, hombres o mujeres, adultos o niños o jóvenes. Entonces hasta el día de hoy en México, igual que en España, tenemos cofradías, otros grupos que van a tener el nombre de un santo, y en México se tiene 75, y de las primeras que vamos a tener van a ser 3: San Benito de Palermo, que es para los negros; la Virgen del Rosario, que es para las mujeres y que la aportan los dominicos, y además eran los de la Inquisición; y la tercera, que viene siendo bajo la devoción. Ahí tenemos 2 santos más, pero la más fuerte es la que está dedicada precisamente a la preciosa sangre de Cristo, que vendría siendo, como quien dice, para toda el área religiosa, o sea, sacerdotes, monjas, autoridades. Como eran españoles, traen toda esa situación, y como eres bajo advocación, ya hablaremos de los dogmas de Semana Santa o de pasión y muerte de Cristo, que entre ellos el más fuerte, cual viene siendo la sangre. Ya hablaremos al rato de eso. Que hablaremos de Longinos, lo que simboliza y todo lo que hay. Entonces se forman las cofradías, y aquí en Catedral se llevaban a cabo durante toda la semana, que eso únicamente se guarda en Taxco, cofradías y procesiones toda la semana. Y salía la de los Cristos, la de las vírgenes, la de los penitentes, y ya salía la de jueves, sabemos que la de los discípulos y el lavatorio de pies, y el viernes es la de el Via Crucis y la del silencio.
manera guardar todo ese sentido espiritual. Si México es el 80% católico, en la colonia éramos el 110%. Entonces pues era muy fuerte. Bueno, vamos a tomar lo que es el sagrario, por cierto, dedicado a San José, que es quien está allá arriba, porque el sagrario metropolitano, catedral metropolitana, sí, la catedral es la diócesis del obispo primado cardenal, que ahora ya no es Roberto Rivera, pero es para toda la ciudad. Y el sagrario metropolitano, ahí es de la Asunción, y aquí es de San José, es la parroquia de las iglesias del centro. Funge como parroquia en ese grado. Que bueno, la parroquia más cercana a la catedral es otra cosa, pero tiene su grado administrativo dentro del culto católico. Y bueno, vamos a tomarlo como segunda estación. ¿Qué nos dicen? Dicen del huerto de los olivos a la casa de Anás. Bueno, Judas el traidor llevó a soldados de los judíos para aprehender o apresar a Cristo. Lo saludó con un beso y esa era la señal para que los soldados pudieran capturarlo. Le llevaron a la casa de Anás, seguro el sumo sacerdote Caifás. Bueno, aquí que nos dice, pidamos que nunca nos traicionen. Fíjense qué importante el amor que nos tiene en una religión, o bueno, en este caso que nos deja el mensaje como una herencia, la no traición, el no engaño. Una mentira sería una traición o una traición chiquita. Pero la pregunta es, ¿traiciono a él o me traiciono yo? Ambas. Traiciono mis principios, mi integridad, y traiciono la amistad, la confianza de la otra persona. Entonces eso es lo que nos deja. El primero es acudir a la oración del Padre lo más desesperado. La segunda estación es no traicionemos, no nos traicionemos, porque hasta aunque no haya un tercero, nos traicionamos a qué. Pues bueno, me corrompo, total. Hasta en el arca abierta el justo peca, ¿no? Dichos de consolación para el pecado. Oye, el pecado no. En la segunda estación es el no traicionar. Así lo vemos como una especie de mandatos o de reglas de vida. El primero es acudir al Padre, el segundo es no traiciones. Se le conoce también como el Señor de las Tres Caídas y en una devoción muy local se le conoce como el Señor de las Maravillas de Puebla. Les voy a contar brevemente la historia y por qué se representa. Allá en el convento de Santa Mónica en Puebla es la imagen más venerada de toda Puebla. Puebla ya tiene 3 millones de habitantes, cuarta ciudad más grande. Mañana sale encabezando la procesión del Vía Crucis. En la ciudad de Puebla tenemos como iglesias coloniales 175, no contando Cholula, pura ciudad de Puebla, 175 coloniales de pie que los temblores todavía respetaron. Pero en Santa Mónica está, es grande. Dicen y cuentan que enfrente, donde ahora es una escuela primaria, era la cárcel o penitenciaria de Puebla en la época colonial. Por ahí más o menos del siglo XVII, de 1680, ocurre el milagro. Dice que finalmente la imagen primero aparece de un árbol y luego aparece de un árbol sale la imagen. Pero finalmente nos dicen que había una señora, nos dicen que de nombre Alicia. Ella iba a visitar a su esposo que estaba enfrente del antiguo convento de Santa Mónica, preso. Diario le llevaba en una canasta con servilleta la comida a su esposo a la cárcel. Y esa cárcel, pues bueno, al lado había otro preso que no tenía esposa, hijos ni quien lo viera. La mujer en el tiempo lo que fue a ver precisamente a su esposo, pues veía que este hombre estaba solo y desamparado. Entonces finalmente también ella, de la parte de lo que preparaba de comida en su canasta, una porción se le daba a este preso sin que su esposo se diera cuenta. Su esposo salió ya del indulto y bueno, le perdonaron y salió de la falta que cometió. Pero ella seguía yendo a visitar al preso de al lado para seguirle llevando comida y algo que necesitara, ya que decíamos estaba solo. Una ocasión su esposo ya liberado le dijo, ¿a dónde vas? Tú me engañas, tú eres infiel. No, no te engaño. ¿Qué llevas en esa canasta? ¿A dónde vas? Voy a Santa Mónica y por eso llevas comida. No, no llevo comida. Y dice que y siempre que ella salía se encomendaba y pasaba a ver al Cristo. Entonces se dice que finalmente, es que yo voy al convento a ver al Señor, al Cristo. ¿Y qué llevas ahí? Antes de que le volteara la servilleta, llevo maravillas, que es una florecita amarilla, que casualmente por esta época se da mucho. Llevo maravillas para el Señor. Pues déjame ver, levanta la servilleta y cual va viendo que la comida eran puras flores amarillas. Y de ahí es que ella las deja y se vuelve el Señor de las Maravillas. Cuenta la historia, la leyenda, el milagro allá en Puebla. Y finalmente la tradición es que aunque aquí esta imagen llegó por una familia de Puebla aquí a Catedral, y finalmente que es poca gente lo que conoce la presencia de los poblanos en el centro de la ciudad, en la calle de Bolívar.
empieza la calle más antigua de América, que es Guatemala, Tacuba. Pero finalmente lo que quiero hablar es de algo. Quiero que volteemos a ver este árbol, aparte de que aquí les voy a pedir la primera foto, pero bueno, es la jacaranda. Casualmente la semana que iba yo por una de las colonias cercanas a donde yo vivo en Iztapalapa, hay unos camellones con unas jacarandas enormes y les voy a contar esa leyenda que ya la he mencionado en otras fechas. Casualmente dicen que la fiesta de la Cuaresma y lo que es y se consuma la Semana Santa, que la pregunta sería, ¿cuándo empieza la Cuaresma? Con el miércoles de ceniza. ¿Cuándo acaba? Unos dicen mañana, no, acaba con el Domingo de Ramos. Ahí acaba la Cuaresma. Vienen 7 días que es la Semana Santa y el domingo, que ya no sería Domingo Santo, sino Domingo de Pascua o Resurrección, es cuando empieza el Pentecostés. ¿Cuándo acaba? 50 días después con el Corpus Christi, que es cuando llega el Espíritu Santo, o sea, el Día de las Mulitas, para que algunos lo reconocemos con esa tradición mexicana. Bueno, pero si entonces la Cuaresma se mueve para la Pascua y la muerte y resurrección, pasión, muerte, se llama pasión, muerte y resurrección de Cristo, que son los 3 eventos en 3 días. Hoy es su pasión, mañana su muerte y para el domingo la resurrección. Eso es lo que es, por eso son las 3 partes de la Pascua, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Finalmente, dentro de todo, es que la luna nos rige, la primera luna llena de la primavera, ajá, pero ¿qué creen? Cosa de vida, cosa de Dios, cosa de fe, o como dice un amigo, diosidencias, coincidencias, causalidades. La jacaranda va a florecer de acuerdo a cómo caiga la Cuaresma. Y si la Cuaresma está cayendo hasta el 18-20 de abril, que es cuando cae muy alta, pues ¿qué creen? Hasta esa época es cuando está floreando morado. Y si ahorita que ya es apenas finales de marzo, que cayó baja, ¿qué pasa? Pues ya está floreando. Cuenta y dice una leyenda que precisamente sacaron a un Cristo en procesión, pero que no había dónde descansarlo. Finalmente la gente y todos los que iban ahí llevaban la imagen y ya todos bajo el rayo del sol, pues ya no sabían dónde posar la imagen del Cristo. Había por ahí un árbol todo seco, barudo, no muerto, pero sin follaje, ya que la primavera apenas iba a empezar. Y se dice que entonces cuando vio este árbol precisamente llegar a la imagen, casualmente dicen que llevaban los mantos púrpuras o morados de la imagen del Cristo. Entonces dicen que pues bueno, el árbol, posaron ahí el Cristo, le pusieron la manta para que entre las ramas pues se le hiciera una especie de sombra, de carpa, de palio. Y que entonces el árbol se compadeció tanto del dolor de Cristo, de esa imagen, que adoptó el color de las flores y que inclusive le dio sombra, aunque no pensó en sí, dicen el árbol, sino que echó flores moradas, más no echó hojas, para que entonces dicen que ese árbol se recubrió todo y que de ese entonces este árbol recordará y nos recordará cuándo tiene que ser, si no la luna, el árbol de la jacaranda o jacarandá como le llaman en Sudamérica, cuando es de veras la pasión y muerte, o sea, la Cuaresma, la Semana Santa. Casualmente es una cosa, pero es como está, vean cómo está floreada y vayan a otros lugares y están cargadas. Y bueno, y si dentro de un año que va a caer en abril, pues van a ver que aunque se mueva 15 días más, en los días de Semana Santa es cuando está todo, porque nos recuerdan el milagro de la jacaranda. Y el color morado o púrpura es para recordar la pasión y muerte de Cristo. Y ese es el milagro de la jacaranda. Y es el único árbol que nos recuerda también la espiritualidad de la Semana Santa. ¿Sí? Esa es la razón de este árbol, que por cierto es originario de Argentina. Pero bueno, la catedral es la que está ahí enfrente, que arriba tiene un óvalo blanco, la capilla de las ánimas. Ah, bueno, pues esa capilla de las ánimas es la más vieja de todas, porque por aquí empezó a hacerse la actual catedral en 1581. Y finalmente aquí era donde empezaban las procesiones, en esta calle. Pues hablamos de que no había todavía muchas calles en la ciudad. Alonso García Bravo, arquitecto y urbanista del centro de la ciudad, que en esa época era la mala Ciudad de México, leal, noble e insigne, pero finalmente aquí era lo poco que podía la gente caminar. Y agarraban la calle de Tacuba, de Tlacopan, como para hacer las procesiones. Y entonces siempre decían, vamos a las ánimas. Y ahí exactamente se hacían, y aquí es donde se empiezan, si esta calle hablara este pedacito, las primeras procesiones y celebraciones de Semana Santa. Aquí se empieza la primera. ¿Sí? Entonces, pues para que tengamos una idea de cómo están trazadas las cuestiones. ¿Y allá qué es? Como tiempos de la mesa. ¿Por qué? Porque precisamente ahí se hace una vez al mes
es un poquito variable. Ahí se hace la misa de acuerdo al culto tradicional, la misa en latín, prestan el misal español latín, el padre se pone de frente, ¿no? Como ahora mismo nosotros se usa al altar mayor, a las mujeres prestan el velo, a los hombres les dicen los cantos, como eran hombres y mujeres, y se hace conforme a la tradición antigua. Bueno, hasta 1965-68, que es cuando ya la cambia Juan XXIII y Pablo VI, pero ahí se hace. Y bueno, yo después lo que hago es ir a la parroquia, que es donde venden un chocolate y un café muy propio. Sí, no, y un pan que viene de sí. Lo digo porque precisamente la gente va a misa y lo que se acostumbraba en aquella época era salir, pero iban a misa en ayunas y luego de ahí se iban a almorzar. ¿Y cuál era el desayuno? Pues era el chocolate, el pan. Exactamente, no crean que era un gran almuerzo. Y aparte, pues bueno, la tradición que tiene la parroquia desde hace muchos años, ya más de 100 años, la original de Veracruz, que son las cafeteras de don Porfirio Díaz, que todavía están funcionando, pues esa era la tradición. Por eso yo digo que, bueno, finalmente es como les digo. Y aparte menciono otras cosas porque ahí contrato un organillero que toca unas 5 piezas y por eso le llamo a ese recorrido como en tiempos de la abuela, pero en domingo. Entonces es una temática distinta y bueno, obviamente no los quiero decir que es escuchar misa, pero sí, pero cómo era el culto tradicional, que la iglesia ya lo memorizó. Pero es una parte que, bueno, ya les platicaré. Y ese para, yo creo, mayo, junio lo voy a indagar nada más cómo están. Ahorita no hacen por todas las festividades que hay. Ya como por ahí del Corpus o antes, cerquita del Corpus ya las vuelven a instaurar. Ahorita por todo lo que son las celebraciones intermedias, suspenden las misas en latín, el culto tradicional. Pero bueno, ahí empiezan las primeras Semanas Santas en México. ¿Va? Bueno, sí les pido si nos quedamos acá para tomar una fotito. Se le llama de la enseñanza popularmente, pero casualmente es la segunda enseñanza. La enseñanza es porque es un colegio. Se le enseñaba a las niñas huérfanas y expósitas en la época colonial, pues cosas de la edad, de la época, del género femenino, el matrimonio, la cocina, la repostería, el tejido, el bordado, todo esto. Entonces, ¿para qué leer y escribir? ¿Para qué quieres saber leer y escribir? Para cartearse con los novios, así decía la abuelita, ¿no? No, para eso la mujer tiene que saber leer y escribir. Entonces, finalmente, pero se le enseñaba eso. Pero hubo una primera enseñanza, que hablando de aquí derecho para irnos hasta Pantitlán, que es en Pantitlán, donde se funda la primera enseñanza de femenil de México. Se llama primera enseñanza de expósitas y femeninas de México. Estamos hablando del año 1531, cuando también se funda el Colegio de Niñas, en 1535. Con Zumárraga, son los dos primeros colegios femeniles de México y de América. La enseñanza es importantísima, pero bueno, y vamos a ver que entonces allá por las inundaciones del Salitre, que hasta el día de hoy es un problema, pues la quitan y hacen esta. Aquí es parte del barrio universitario, era la CU de la época, todavía hasta 1950-70. ¿Por qué? Porque precisamente ya tenemos el colegio de San Ildefonso, los 4 grandes colegios de los jesuitas. El de San Pedro y San Pablo, el colegio más de San Pedro y San Pablo, el de San Gregorio, el de San Ildefonso, no, San Carlos no, y se me fue ahorita el otro. Y vamos a ver que entonces, aquí tiene que haber entonces, son los grandes colegios que después la UNAM va a tomar como sedes de las facultades. Por acá en Brasil vamos a tener la de Economía, vamos a tener Minería aquí Derecho, pero de aquí, de calle de Donceles, para atrás estaban las facultades de la UNAM, la Preparatoria Nacional. Para allá no había, para allá no hay. Para aquel lado del Zócalo Sur no hay edificios de la UNAM. Entonces, ¿qué pasa? En 1950 se hace CEU, se empiezan a hacer las facultades, se empiezan a ir del centro, hasta 1970, que es la última que se va, 75. Y al final de cuentas, entonces, bueno, aquí quedan los barrios universitarios de los colegios, grandes colegios de los jesuitas, y entonces faltaba uno de niñas en esta parte. Como era el espacio que los jesuitas tenían, pues entonces, al quitar la de Pantitlán, que era por el problema de la inundación del agua de Salitre, pues deciden traerla acá. Esto es por madres concepcionistas. Y precisamente vamos a tener que por ahí del año de 1734, se hace el colegio en 1760, antes de que los jesuitas se fueran expulsados por primera vez, y se hace este colegio.
una escuela. El convento viene siendo todo un lado, pero es parte del Colegio de México, del Colmex y el Colegio Nacional. Entonces vamos que adentro del edificio vale mucho la pena. Hay que nomás pedir una cita para poder entrar a lo que era el antiguo convento. Lo tienen muy bien cuidado, ¿eh? Pero bueno, ya no hablamos que son también parte del ITAM y parte de los tecnócratas. Convento de el convento, se llamaba el convento, sí se llama el convento de Nuestra Señora del Pilar. El nombre oficial es la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, que es la imagen que tenemos allá. Pilar quiere decir columna, patrona de Zaragoza, patrona de España. Entonces la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, pues se llama del Colegio de la Enseñanza, por lo que les mencioné. Bueno, nada más como referencia. ¿Qué sucede? Finalmente los jesuitas las ayudan a las concepcionistas, hoy día todavía las siguen teniendo. ¿Por qué no se destruye la persecución cristiana? Porque afortunadamente son chiquitas y tan angosta su fachada que la pudieron tapiar, la pudieron esconder. Y así Plutarco Elías Calles y los famosos camisas rojas no la bombardearon, no la saquearon. Ahorita que entremos, que es de donde tomé la pintura y la foto de la pintura de la Pasión de Cristo, vamos a ver que está conservada como le hicieron los jesuitas hacia mediados del siglo XVIII. 1750-60 está intacta. Literalmente lo que está. Y ahí las imágenes cabe destacar las que es de la emplástica, que es como una especie de cartón que parece tela de verdad. Y se han conservado como tal. Bueno, ¿qué sucede? Pues bueno, vamos a mostrarla. Y es como se conserva el día de hoy nada más el templo por madres concepcionistas. Bueno, aquí por esta calle se hacía la tornavuelta de los viacrucis. Se iba por la calle acá atrás de Tacuba, se bajaba entonces ahora lo que es calle de Brasil, se iba a Santo Domingo. Había obviamente otras dos iglesias, la de Santa Catarina que está ahora en este lado, y vamos a ver que entonces se regresaba por esta calle de Donceles, que se le llamaba casualmente también, bueno, ese es el nombre que se conserva. Donceles son los jóvenes señoritos, el masculino de doncella, los estudiantes que iban y venían. Y aquí está el Colegio de Cristo, donde están un poquito a un lado las banderas, un colegio varonil jesuita. Entonces por aquí se regresaba y aquí se hacía otra de las paradas en las procesiones de Via Crucis, igualmente. ¿Va? Bueno, vamos a avanzar. Rescatada, renovada Plaza de Loreto. Esta plaza es muy famosa porque es parte también del barrio de los jesuitas, del barrio universitario. Ahí vamos a ver dos edificios, este como color cafecito, color capuchino beige, y allá uno blanco. Esto era el famoso colegio de San Pedro, el colegio magno de San Pedro, allá era el de San Pablo, y el de San Gregorio. Son dos colegios máximos. Cuando decimos máximos eran grandes, eran los más importantes. El día de hoy el edificio blanco es una universidad, la Universidad Obrera, o sea que sigue siendo cuestión académica aquel, y ahí se puede entrar, hay curso de fotografía, entre otras cosas que puede uno tomar y paga uno muy económico. Pero bueno, esta plaza recibe el nombre de Loreto por la devoción que los jesuitas van a traer. Ellos hablan del milagro que vamos a ver representado en la parte de ahí, como abajo, como en remolinos de nube y viento, entre ángeles, la cajita arriba la Virgen María es llevada del pueblo de lo que es en Efeso, Turquía, porque la Virgen va a morir en Efeso, Turquía, ya ella sola, ya viuda. Y se dice que los turcos querían destruir la casa. Entonces se dicen que ocurrió el milagro, que los ángeles bajan y arrancan la casa y entre las nubes por el cielo la llevan al norte de Italia, a la población de Loreto. Entonces, como en esa parte donde van a estar los jesuitas mucho tiempo y los que son expulsados de México por el rey Carlos IV, y no nada más de México, hasta de Argentina, de toda la América Latina, entonces van a llegar a refugiarse a Loreto, Italia. Y de ahí regresan, pero ellos tienen la devoción de la Virgen de Loreto y son los que van a completar la letanía lauretana o del Rosario, porque el rezo es de los dominicos, pero la letanía es de los jesuitas. Eso es para explicarse muy bien, pero en Tepoztlán. Ahí está todo bien descrito. Pero bueno, hablo nada más de esto, los colegios. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver que nada más como un dato curioso, ahorita que entremos, esta es la iglesia que tiene la segunda cúpula más grande de las iglesias del centro histórico después de la cúpula de catedral. Pero la cúpula también está inspirada en el estilo de las cúpulas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, en Roma. Adentro vamos a verla con planta una planta octagonal, tiene 8 lados, a forma de estrella, para decirlo de otra manera. Pero bueno, aquí vamos a hacer lo que viene siendo nuestra cuarta estación, que vendría siendo, bueno, de la casa de Caifás al pretorio de Pilato, que es un pretorio, una especie de plataforma, una especie de
pues sí, de plataforma, de altura, y sería como la casa del juez, del pretorio, sería como el consulado, el gobernador, eso es el pretorio. Bueno, dice, Caifás llevó a Cristo ante Poncio Pilato, que representaba al César en aquella región, tratando de aprovecharse de los poderosos para conseguir lo que quería, matar a Jesús. Pidamos para que no seamos ante el poder en prejuicio de los demás. ¿Qué pasa? Ah, eso sí, Anás, ahí está Cristo, condénalo. Yo no. Caifás, ahí está Cristo, condénalo, pero condénalo a muerte. Ah, pues vamos con el gobernador, porque estábamos bajo el poder de Roma, pero finalmente pues el Pilato, que es el representante del territorio del imperio aquí en la provincia de Judea. Pues entonces, ¿qué pasa? Es la primera vez que lo llevan, porque lo va a llevar otra vez con Pilato después. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? Ah, bueno, a la hora que hay un problema, no, sí, ella fue la que me dijo. Ah, porque tú entonces, no, es que él fue el que me contó. Ah, no, pero ¿cómo? No, sí, no, pero es que ella me contó, que él le contó, que él le dijo de lo que a mí me están acusando o de lo que a mí me están culpando. Entonces, el prejuicio es algo muy malo, sobre todo para uno mismo. ¿Por qué? Estamos viendo a veces contra nuestra voluntad, nuestra moral, nuestro proceder, hasta nuestra voluntad, que es lo más importante. Pero también que es un prejuzgar sin conocer, sin saber. Ah, pero sí culpamos, ya decimos, ya señalamos, ya somos la autoridad. Ah, pero no, soy la autoridad, pero no responsable. Entonces, ¿cómo se dice? Le tira la piedra y esconde la mano. Acusa y critica, pero yo no soy. Y eso es lo que nos representa esta parte, que van con Pilato, le dijo a Caifás, como dice la canción, ¿no? Que cómo va, se lo dijo, que canta Celia Cruz, ¿no? Se lo dijo, Bernabé se lo dijo, Burunaga se lo dijo, y así, Caifás se lo dice a Anás se lo dice a Pilato, pero el caso es que nadie se quiere realmente, tanto lo juzgaban, prejuzgaban, pero que nadie realmente decía, bueno, yo sí enfrento, yo soy el que dice y lo condena. Ah, ¿verdad? Y lo somos así hoy día, prejuiciosos, pero a la vez muy mustios de decir, atacamos pero no doy la cara. Ese es el prejuicio. Pero bueno, vamos a entrar por... Bueno, explico sus elementos. ¿Cuándo se empieza a ocupar la manzanilla, el pan? Bueno, el pan sabemos que es porque hoy en la noche el pan más simple o menos adornado es el bolillo. No lleva azúcar, no lleva prácticamente huevo. ¿No lleva huevo? Casi no, más que levadura. Es harina, levadura, es sal y agua, es todo. Pero realmente, muchos dicen, ¿te va a engordar el bolillo? Pues no sé por qué, realmente es uno de los panes que tiene menos calorías. Me engorda más una concha, una dona, que otro que este pan, ¿no? Pero bueno, el pan representaría el pan de la noche o de la Pascua. ¿Qué hacían los judíos? Precisamente dicen que cuando huyen, Moisés pues, no llevaba que comer, así que como dicen en el recorrido no llevaban, y es cuando pues invoca y que 40 días él levantaba los brazos, les caía el pan del cielo, el maná. Hoy todavía muchos quieren que les caiga el pan del gobierno, pero bueno, eso representa el pan, el cuerpo, la cena del día de hoy, todos que se compran sobre todo el jueves. 2, la manzanilla sería con lo que Cristo lavó los pies perfumados a los 12 apóstoles, porque inclusive se los lavó a Judas Iscariote. Entonces se ocupaba la manzanilla para perfumar
La manzanilla se ocupa también, ¿qué sabemos? Cuando estamos malos, que los ojos es también lavatorio, o sea, tiene propiedades de limpiar, de purificar, de desinfectar. Pero la manzanilla nos significa esa purificación, que sería también simbólicamente o espiritualmente. La manzanilla perfuma. Al tener este tipo de aroma muy sencillo, pero nos habla de que es una planta silvestre, es un perfume natural. Entonces, que no tenemos que andar como que adornándonos nosotros, menos en estas fechas. La cuestión de la palma, bueno, nos recuerda el Domingo de Ramos, que finalmente pues ya tenemos todos que es cuando los judíos del pueblo sí aceptaron a Cristo como su rey, los del pueblo. Los de la cuestión de gobierno, los romanos y los judíos del Sanedrín no reconocieron a Cristo, así que no todos los judíos lo negaron, pero finalmente también, y los de la Palestina, los gentiles y filisteos, que los filisteos fueron de tiempo atrás, en la época de Sansón, sí lo reconocieron. Entonces lo reconocen como tal, pero la palma también, que nos va a representar, hay tradiciones y mitos. Nos dicen que en la época de la colonia, pero esto viene desde antes, va a venir desde Santa Bárbara, de la época de Santa Bárbara, que es una princesa que está en Italia. Ella es doncella, entonces se dice que su padre la castiga en la torre del castillo para que no se casara. Total, que dicen que finalmente ella quiere liberarse del terror, del poder, de la represión de su padre. Cuando dicen que va a venir un ave fénix, dicen que una cigüeña, otros dicen que una ibis, que es un ave, pero que finalmente cae un rayo y ella se monta, pero el rayo no le debe de caer a ella. Entonces dice que tomó una palma y el rayo cayó sobre la palma. Entonces finalmente es protectora. ¿Qué nos dicen los mitos y tradiciones de la abuela? Guarda tu palma, guarda tu cruz. El Domingo de Ramos la pones atrás de puerta o la guardas en un lugar, y si hay tormenta, sobre todo que dicen tempestad, muchos rayos, mucha descarga eléctrica, se ha de quemar hasta que se calmen los rayos. Otros dicen que inclusive hasta cuando hay temblores. Tradiciones. Oigan, Nachito, ¿cuál es la versión? Sale una versión donde dice que en Las Palmas no se deben de guardar, que cuando termina la cuaresma se deben de terminar, exacto. A la iglesia se queman para hacer la ceniza del miércoles siguiente de la cuaresma. Sí, eso sí también se ocupa, que las palmas no deben de permanecer, porque finalmente es también como para no quemar tanto y que, bueno, se termine de la función, que realmente la palma simboliza esa renovación. Y sí es una tradición, pero que sí, la palma de un año atrás se debe de donar para que se queme y se haga la ceniza, porque además sería como una ceniza muy propia, una ceniza bendita. Es la que ponen el miércoles de ceniza, que es con la que dice la cuaresma. Y bueno, lo que simbolizaría propiamente esto, ¿no? Se dice que un pan de estos no debe de faltar todo un año en la casa, aunque se ponga duro, y de preferencia en la despensa, en la caja del pan, o donde guardemos el alimento, en un lugar, bueno, propio, ¿no? Aunque se ponga duro, pero para que no nos falte el alimento, el pan de cada día, que sería pues realmente recordando esa cuarta petición del Padre Nuestro. Eso es lo que sería. Bueno, vamos a entrar, decíamos, esta es la Plaza de Loreto, la fuente la manda a hacer Maximiliano, esta fuente como tal. Entonces, pues sí, el Señor tenía gustos, como las de la Santa de la Cruz, que también son de Maximiliano, a un lado de la Alameda, y se había algo, también las mandas a Maximiliano. Bueno, entonces está en la plaza. Vimos que a un lado de Catedral, o a un lado del Palacio Nacional, está Santa Teresa la Antigua. Se clausura esa iglesia y se viene a hacer esta, que es Santa Teresa la Nueva. Y aquí es donde las carmelitas van a tener su primer convento como tal. Después se van a ir más adelante, aunque se dice que realmente la iglesia de devociones de los carmelitas nace en San Lorenzo, acá en donde está la Plaza del Estudiante. Bueno, lo que pasa es que es el femenil y allá es el convento masculino. Ya no hay carmelitas allá, aquí en la calle de República de Ecuador y Nicaragua, lamentablemente. Y el baldaquino que tenía de mármol se le cayó con el temblor del 85. Aquí vamos a entrar como si fuera la enseñanza. Es una iglesia para monjas, novicias, religiosas, mujeres. Y propiamente, veríamos que aquí sería la entrada, de este lado está el correo, ahí recibían, ya está clausurada la puerta, ahí recibían a las señoritas, a las jovencitas, y bueno, ya entraban dos puertas gemelas, y finalmente, pues bueno, el terreno de atrás estará el coro, y atrás hay una especie como de cueva, donde hay una imagen de un Cristo muy grande, como de 1,90 a 2 metros, esto es mide 2 metros, y nos recuerda un poquito como también la cuestión de la cueva de Lourdes, pero bueno,
Vamos a entrar, perdón, y vamos a ver sería ahorita la quinta. Oiga, a un lado donde está la escuela para ciegos. El antiguo convento de este lado empieza en la calle de Miscalco, es la escuela universidad para ciegos, sordomudos, ciegos. Entonces aquí vienen y está la biblioteca para la gente que tiene que aprender, leer o estudiar en el braille, que es a base de puntos. Sí, exactamente, y ese era el antiguo convento era el convento de Santa Teresa la Nueva, y ahora es la Universidad de Ciegos. Entonces, al territorio de Herodes lo mandó con él para librarse de su responsabilidad y echarla sobre otro, lo que decíamos hace rato. Pilato, para que sepamos afrontar, dijo, pidamos para que sepamos afrontar con valentía los retos que la vida nos presenta. ¿Qué pasa acá? Lo que les decía, ¿qué han sido estas 7 casas? Echarle la pelotita al otro, inculpar al otro y no ser responsables. Entonces, ¿qué pasa? Herodes es el hijo de Herodes Antipas, el que fue el papá cuando Cristo nació y la matanza de los santos inocentes. Entonces muere el padre, que era rey de Judea, por el pueblo judío, y entonces le dicen, bueno, pues él es el local. Al final de cuentas dijo Pilato, yo no soy ni judío, ni tampoco palestino, israelí. Entonces, ¿qué sucede? Pues que sea su gobernador local, de su pueblo, de su religión, de su raza, que lo juzgue y lo condene. Porque yo ni hablo su idioma, además yo ni conozco sus reglas ni creo en su Dios. Así que pues que sea él. Pilato se desafana, se quita esa primera responsabilidad, al final él va a ser el último. ¿Y qué sucede? Pues Herodes lo va a recibir y es cuando le dice, tú eras el que mi padre hizo matar, y ya después no supo con los Reyes Magos, que agarraron camino y no le avisaron que sí te había salvado cuando viste Egipto. Mira lo que son las cosas. Ahora yo sí puedo conocerte y vengar a mi padre, porque así lo dijo. Y pues para que ahora sí mueras. ¿Qué sucede? Que muchas veces, lamentablemente, hay 2 cosas con esta enseñanza brevemente. Una, que pensamos que cuando un mal acto quizá nos salvamos, ya la vida y el tiempo se olvidaron de ellos. No, recordemos la ley del boomerang. Todo regresa tarde que temprano, bueno o malo, eso sí. Y 2, de que muchas veces si no fue por uno, es por otro, que finalmente, como dicen, por un tercero, puede que salgamos dañados. Es que no era mi intención, pero es que ella fue la que me dijo. Yo no le conté, pero esa no era mi intención, ella fue, y así salimos los rebotes. Entonces, ¿qué nos dicen hoy en estos tiempos? No confíes en todos y fíjate a quién le platicas sus cosas más personales, porque la envidia es grande. Entonces nos hablan de que tarde que temprano, por un indirecto, se cobra la venganza o la represalia, y salimos del traidor del traidor. O sea, yo era mi amiga, pero ella ni es mi amiga. Bueno, ¿qué dicen? Tus enemigos no son mis amigos, pero sí son los míos, no los tuyos. ¿Cómo que vamos? Traicionan todos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a... emociones que se tienen. Se dice que Cristo tiene 7 burlas o 7 vergüenzas o 7 humillaciones. Y una de las humillaciones de uno de los 7 dolores de la Virgen es ver preso a un hijo. Es uno de los 7 dolores de la Virgen, o 7 dolores que una madre debe de pasar, si es que es madre en la vida, que puede ser un hijo preso. Y son una de las 7 humillaciones que Cristo tiene. Ahorita se las enumero allá afuera. La imagen es de pasta de caña muy antigua. Y aquí sí se guardan los santos como es. Es la imagen, del Señor de la Salud. Aquí se le conoce también como el Cristo de la Salud. Atrás vean el coro, y ahorita vamos a entrar a la cueva, que era el coro de las religiosas. Bueno, porque así lo vendan, para que según esto no se pierda el camino.
carmelitas. Esto estuvo a punto de venirse por Juana, pero siempre no. La iglesia data de 1600. Y vamos a ver que esto que era el antiguo coro va a ser precisamente la representación en honor a Nuestra Señora de Lourdes, del milagro de Nuestra Señora del Rosario de Lourdes. Para 1850 en Lourdes, Francia, Aviñón, cerca de Aviñón, va a haber una niña muy enfermiza llamada ella Bernadette. Y entonces pues también pues muy inocente. En 1850 ella con sus dos hermanas van, porque eran 3 niñas, hijas de un minero, de un agricultor, de un panadero para ser exactos, precisamente pues iban a jugar al campo. Y en una ocasión que van a jugar al campo, ella cerca de una cuevita va a ver que de repente ella era la única que veía la imagen de la Virgen. Y entonces lo mismo de siempre, pero ella no sabía leer ni escribir francés o latín. Y entonces le comenta a su papá, le comenta a su mamá y le comenta al obispo de Aviñón. Pues se le apareció en la cueva una madre que dice que es la salud de todos. Total que para no hacer el cuento largo, fueron 1, 2, 3 apariciones. Y cuando va con el obispo le dice, ¿cuál es la prueba de que no tienes visiones? Porque pues mal comías, pobres, pues estás viendo alucinaciones. Siempre es negar y criticar, ¿no? Lo que hemos dicho. Porque eso menciono con esta estación, con esta casa. Y aquí entonces, ¿qué sucede? Ella va con el obispo y le dice, bueno, ¿qué te dijo? ¿Quién es ella? Dice, yo soy la Inmaculada Concepción de Dios Padre. ¿Quién te dijo eso? La Virgen de la Cueva. Dice que se llama Lourdes y que ella está para aliviar de cuerpo y alma las enfermedades del hombre, de la humanidad. Cuando oye el dogma, por ella se establece el dogma de la Inmaculada Concepción, María Purísima. Y entonces le dice el obispo, pues os creo en verdad, porque tú que eres gente alegre o que no sabe leer ni escribir, te lo pudo haber dicho solamente la Virgen María. Van a la cueva de Lourdes y el milagro lo presencian muchas personas. Y la prueba es que cuando está ella apareciéndose, se arrodilla y empieza a brotar un arroyo, un manantial de agua, que hoy en Francia, en Lourdes, Francia, mucha gente va con sus botellitas de agua. Y esa agua es a nivel mundial conocida para aliviar enfermos. Y ya ha habido muchos, pero millones de milagros del santuario de la Virgen de Lourdes en Francia. Entonces lo que la cueva nos representa, Bernadette, la Virgen, que es una de las 3 devociones bajo el Rosario, la Virgen del Rosario de Santo Domingo de Guzmán, la segunda que es la devoción de la Virgen del Rosario de Lourdes, Francia, y la tercera que es la Virgen del Rosario de Fátima, Portugal. ¿Y por qué? Porque siempre le dijo, y dile a la gente que reza el rosario para la salvación de su alma y del mundo. Así que por eso queda con esas 3 advocaciones del rosario a la Virgen María. Y para terminar, porque vamos a ver, hay figuras, hay letras de San aquí y el cerebro está en francés. Bueno, lo que dice ahí, yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la Inmaculada Concepción, y aquí, y Concepción ego sum, yo soy. Y bueno, aquí la tenemos en alemán, y aquí la tenemos en árabe, y aquí la vamos a tener en italiano, y acá la vamos a tener en inglés. Esta es, no, ya tiene tiempo, y adaptaron después de la época de Juárez, hacia 1890. Fue adaptada como la prueba del milagro de Lourdes. La otra devoción de Lourdes ya está dentro de diferentes. Esto sería Santísima Trinidad. Adentro vamos a ver al Padre vestido de papa, cargando al Hijo, que se le llama como el Señor de las Misericordias, el Padre de las Misericordias, y al Espíritu Santo. Esta iglesia, pues bueno, ha sido restaurada, ha estado, el nivel de banqueta originalmente era a la altura de aquel poste donde dice Bolet, ese era el nivel. Todo esto es lo que se ha venido hundiendo. Popularmente mucha gente le llama la hundida. La iglesia estuvo por años, desde el 85, afectadísima. La han venido arreglando, y eso que es la de la Divina Providencia, no así la de un santo no tan visitado, la de la Trinidad. Bueno, pero finalmente, y esta iglesia, como un dato curioso, nada más así, para ubicarlo, era la iglesia favorita de Carlota, la emperatriz. Ella venía aquí cada 8 días a misa de Palacio Nacional, o cuando venían del castillo al palacio, y luego aquí ella venía a misa. Era su iglesia preferida, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vamos a tener la penúltima, que es la 6ª estación. ¿Qué nos deja esta enseñanza? Dice, del encuentro de Herodes a Pilato de regreso. Y va y se echa la pelotita. Dice, Herodes no aceptó la responsabilidad que Pilato
que Pilato le enviaba. Vamos de vuelta, no aceptó la responsabilidad. Solo quiso ver a Jesús por curiosidad, pensando en que podría hacerle un milagro. Cuando vio que Jesús no cumplía su capricho, devolvió Jesús a Pilato. Pidamos para que no busquemos a Jesús solo por conveniencia ni por milagros, sino por gran amor y por deseo de responder a lo que nos pide. Aquí hay dos cosas, de vuelta, no me hago responsable. Yo condeno, pero yo no fui. ¿Sí? Seguimos con el chisme, la culpa, la crítica. Seguimos, pero la mala conducta también. Y por otro lado, pues es seguir echando la pelotita. ¿Y qué pasa? Seguimos creemos que nada más porque uno le dijo al otro, el otro al otro. No, y el problema se va agrandando, que es lo difícil. Y la otra, que pues la conveniencia, ¿no? ¿Qué le dijo? Pues si tú eres, pues demuestra lo que le dijeron. Pues si eres tú, sálvate, ¿no? Muéstrame un milagro y en mi poder le dice así. Y yo te salvaré de que te condenen. Pues no vamos a ir tampoco con alguien por desesperados que estemos por conveniencia, por interés, porque la gente que nos dice se cobra el favor, que pueden pensarlo de mil y buenas o malas maneras. Y la otra, que luego dicen que todo favor se paga. Sí, eso no es favor, eso se llama condición. Así que tampoco. Y a Dios pues mucho menos por interés. Entonces yo creo que eso es lo más importante que uno debe de ser y de hacer. Esta iglesia tiene un mérito muy importante. La iglesia, aparte de que es la de la Trinidad, es considerada una de las más bellas por su fachada. Es del siglo XVIII, totalmente barroca. Vean las columnas labradas, filigrana en roca, en cantera gris, piedra chiluca. Y finalmente, pues bueno, es esta vamos a decir, como que la principal al ser a la Trinidad, a no a ningún otro santo fundador de orden religioso. Entonces, bueno, convento religioso, y que los jesuitas tomaron también como parte o centro de sus actividades, porque en serio las otras iglesias, ellos son los que promueven la construcción y el mantenimiento y embellecimiento de esas iglesias barrocas que hemos visto, como la enseñanza, como la Trinidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a... ¿Qué pasa cuando Cristo muere? Bueno, supone que el cuerpo queda y no se puede, pero el alma o el espíritu de Cristo pues va con el Padre. Entonces la escena que lo representa en la Trinidad es que el Padre se conmisera, tiene misericordia de la muerte de Cristo. ¿Y qué nos dice el credo original y el credo actual? Dicen, murió en tiempo de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado el tercer día, bajó a los infiernos y subió al cielo y se sentado a la derecha del Padre. Y dijo Satanás, ¿quién es este que hasta las puertas se doblan a nuestro Padre? Entonces, ¿qué decimos? Y bueno, cuando Él sube, haga los espíritus. El Padre es el que lo recibe. Entonces, realmente, Él lo dijo, todo lo que hagan o lo que pidan, pidan en nombre de mi Padre. Y mi Padre es bueno. Entonces, yo soy el mediador y el puente, pero realmente de quien viene toda la ayuda y el milagro, que ahí sí hablamos del milagro, pues es de Dios Padre, que es el generador de todo. Y eso entonces es lo que nos representaría la escena. Entonces lo más importante, hablamos de la fraternidad, pero vamos a usar algo con esa escena de San Palmas. Vamos a ver otra imagen que está ahí precisamente como bueno, sería también como el divino Cristo, pero más bien sería como el primero, ahí sería el flagelado. Cristo está con las manos atadas para no defenderse, y es cuando le van a dar los 33 latigazos. Hablamos de los 33, tuvieron 33 latigazos que dicen que hasta los caballos relincharon del dolor que sintieron. Tienen con barcos, ya saben que el látigo también se hace de la piel del caballo, y se le ponían ganzúas metálicas, cada vez que le golpeaban en la espalda, el pecho, los hombros, hasta las piernas, los muslos, lo descarnaban. Entonces son 33 latigazos que se dan. Sería el flagelado. Vamos a ver que está un Cristo sí del siglo XVI, totalmente. Está articulado, ven los rostros, está muy ensangrentado porque el indígena no daba su sangre y sacrificios humanos a los dioses. ¿Quién le dijeron los padres españoles a los mexicanos? No hagas más sacrificios porque ya hay uno que donó toda su sangre a un dios por todos los tiempos y toda la humanidad. Y obviamente por todos los pecados.
Entonces, ese Cristo lo vamos a ver hasta la cruz, está retorcida. Esa cruz y es una consola de Jesús Nazareno, pero sin como una Via Crucis, que es como la vamos a encontrar. Y vamos a ver de este otro lado lo que es la dolorosa, la Virgen de los Dolores con San Juan, que es cuando vamos a decir, la Virgen sufre 3 dolores de 7, imagínense. Un hijo preso, un hijo muerto, ver un hijo muerto y un hijo preso y quedarse solo. Entonces ahí serían, y obviamente lo que viene siendo el Santo Entierro. El Santo Entierro, 2 cosas. Dicen que pues realmente es Cristo, no se le tapa, porque Cristo no se le puede enterrar, y no es de este mundo, por eso que los féretros son de cristal, no son opacos, no son tapados, ocultos. Y bueno, dicen que bajo la devoción es para que uno pueda casos difíciles o encontrar cosas y casos perdidos. O sea, cuando ya damos, como dicen, esto ya está dado por muerto, en el Santo Entierro uno debe de invocarse como para algo que pueda resurgir o resucitar. Una devoción especial. ¿Sí? Si gustan vernos, última casa. Como referencia, la iglesia nace porque aquí afuera había una iglesia, gracias a una señora también de nombre Inés. Ella ayudó mucho a los pobres, sobre todo a las mujeres. No había hospital para mujeres con enfermedades venéreas. Entonces ella funda el hospital y el jardín del amor de la gracia de Dios. Del dinero de su esposo, ella logra hacer esta iglesia y el convento de atrás, que es museo ahora, y de ahí sale el hospital. Entonces realmente dicen que pues, realmente nace por todo el amor que tuvo esta señora doña Inés. Y la iglesia va a estar en honor a su santa patrona, que es Santa Inés. Santa Inés sabemos que es martirizada, es decapitada, pero bueno, eso es para hablar. La iglesia está bajo la administración de los padres salesianos. Hay una orden de padres mediados del siglo XIX en Turín, Italia, que ellos llegan a México. Y hay muchas misiones en México, en América Latina, en China, en Hong Kong, de todos ellos. Otro día hablar de ellos es ir a la colonia Anáhuac, al barrio Santa Julia y ver las iglesias que están por ahí, lo que tienen de influencia. Pero bueno, ¿qué vamos a ver en esta última casa? Bueno, nos dice la estación, dicen, de la casa de Pilato al Calvario, o sea, a la muerte. Dice, Pilato se lavó las manos y mandó crucificar a Jesús para no perder su puesto. Condenó al inocente haciendo caso a los injustos. Y damos para que no nos dejemos llevar por intereses torcidos que nos alejen de la justicia y la verdad. ¿Qué nos dicen? Que finalmente siempre estamos por el miedo a lo personal, por el miedo al interés y la conveniencia, no importando que condenemos a otros, quizá afectándolo, perjudicándolo, y no al grado quizá de que mueran, pero quizá cuántas veces no nos frenamos o somos mentirosos, cobardes, traicioneros o convenencieros, y no defendemos una causa con tal de perder posesión. Les recomiendo la película Jesús, María y José, cuando Jesús niño está en el cenáculo de los rabinos y les dice cuál es la mayor virtud. Dicen el amor, no dice el valor, porque el que es valiente sabe sostener el amor en las buenas y en las malas. El que es valiente sabe decir la verdad y no por interés y miedo a perder lo ganado o conveniencias. El que es valiente sabe enfrentar, pero también el que es valiente sale triunfante ante la verdad. Entonces esto me recuerda precisamente por lo último. ¿Y qué pasó? Todos nos lavamos las manos en actitudes diarias con la familia, con el trabajo, con los amigos o hasta con nosotros mismos. Mejor lo hago mañana, no, mejor ya no estudio. ¿Para qué lo arreglo? Bueno, póngale, pero ponemos diablito. Pero no, mejor póngale del baratito. No, lo cobramos como si fuera original. Súbale ahí un poco. ¿Cuántas veces no hacemos eso? Y bueno, finalmente lo que nos dicen con todo esto, ¿por qué me gustó hacerlo? Pues bueno, precisamente para ver que el amor de la gracia de Dios, como lo hizo doña Inés, pues finalmente quede en nosotros. Y realmente valorar que es el ejemplo que nos dejan las 7 humillaciones de Cristo. El ser apresado y traicionado, el haber sido engañado y haber sido prejuzgado, el haber sido condenado, el haber sido realmente utilizado, el haber querido hacerlo con capricho, manipulado, el hecho también de haberse burlado. Entonces son las 7 traiciones, los 7 dolores, que nos representan las 7 casas, que es como trajeron a Cristo. Y dijo, si eso le pasó a Cristo, ¿qué no nos pasará a nosotros? Después les recomiendo que nada más escuchemos los violinos del 4º clavo. Nada más nos queda una 4ª parte de lo que Cristo padeció. Por eso nada más hay 3 clavos. Uno en los pies que se le pierde y dicen que ese clavo quedó por ahí regado.
y que ese cuarto clavo es nada más la cuarta parte de los dolores que Cristo padeció. Entonces, y el clavo se nos va a ir haciendo en el ceño conforme pasemos los años de la vida. La película existe, se las recomiendo, el cuarto clavo de Cristo. Entonces, pues ese clavo quedó por ahí rondando la humanidad. Y somos cada uno de nosotros con una pequeña gota de lo que padeció Cristo en verdad, en carne y en cuerpo y en alma. Y terminamos con esto y bueno, finalmente, ¿qué es lo que nos dice? Pues finalmente es pues dar gracias porque la cuaresma es un arrepentimiento y purificación para una nueva oportunidad. Y esto se resuelve como con una resurrección, con un renacer, con un Dios te perdona porque es más misericordioso que justo. Y si Él renació y venció todo, ¿por qué no nosotros, no? Que es lo que nos deja como mensaje. Estas palabras también las tomé del padre Ignacio Jesús Larrañaga. Ignacio Larrañaga, que era un jesuita también, que murió ya hace unos 3 años propiamente. Pero bueno, es parte de lo que se ha tomado con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hacemos un poquito de oración. Ya, poquito. Bueno, pues 3 cosas finalmente, ¿no? Una, pues, ¿qué pasa? La intención hoy quise hacer de este lado, bueno, la verdad es que me estuve enfocando más a un contenido, sí estuve haciendo la tarea, pero bueno, o sea, es buscar más sentido a lo que es nada más una televisión, sino realmente el sentido más común y más entendible que hacer. Y bueno, primero espero que les haya gustado. De este lado, este recorrido, este enfoque que hoy le di un poquito ya más, más digerible, que es lo que también pretende hacer, ¿no? Esa es una. 2, pues bueno, los anuncios parroquiales, de todos modos, pues gracias por haber venido. El domingo voy a hacer altares de la Virgen de Dolores, lo iba a hacer el domingo pasado, pero